Damos gracias al Señor, amén. Qué bendición. El tema de hoy es un tema que genera mucho debate. Genera mucho debate porque es un tema teológicamente, digámoslo así, con muchas opciones, con muchas posibilidades. Y lo que quiero no es generar una mesa de discusión, sino más bien mostrarle cuáles son algunas de las opciones que tenemos para poder desarrollar este tema. Ya le voy a decir de qué tema se trata. Pero lo más importante de esto es que ninguna de las cosas que vamos a ver hoy van a afectar nuestra salvación. Es decir, podemos tener diferencia de pensamiento con este tema y esto no afectará ni nuestra relación con Dios, ni nuestra posibilidad de salvación, si así lo quieren ver. O sea, en otras palabras, es un tema que lo que va a llevarnos es a la reflexión, pero no tiene una afectación directa sobre nuestra vida espiritual, o no debería tenerlo. El tema tiene que ver con el rey Saúl y su encuentro con la adivina de Endor. Es un tema que durante mucho tiempo se ha leído, está en 1 Samuel capítulo 28, pero no hay claridad, o por lo menos los estudiosos de la escritura no tienen una claridad, un punto donde todos concuerdan. Es algo similar a la gracia. Hay muchas oportunidades de aprender de la gracia, pero no todos se ponen de acuerdo sobre una en especial. Ok, hoy vamos a hablar sobre este tema, Saúl y la adivina de Endor. Acompáñeme por favor a 1 Samuel 28 del verso 3 y en adelante. Leo la Reina Valera 60, dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Dice el verso 4, se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Pongan atención a esta frase. Todo lo que acabamos de leer es simplemente el marco histórico que necesitamos aprender, o la base sobre la cual nos vamos a encaminar. Pero el verso 5 nos marca el desarrollo de todo el acontecimiento de Saúl con esta adivinadora. Dice que cuando Saúl mira el campamento de los filisteos, tiene miedo y se turba su corazón en gran manera. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esto. Recordemos quién es Saúl, primer rey ungido de Israel, rey al cual Dios le da la oportunidad de ejercer en el pueblo, de llevar el pueblo a victorias importantes contra los filisteos y otras naciones, pero también es el rey que tenía un serio problema de carácter. Había fuerte tendencia a la arrogancia en el corazón de Saúl y demás, y esto lo lleva a la desobediencia y la rebelión. Recuerde usted que hay un momento específico cuando Dios le da la orden a Saúl por boca de Samuel, su profeta, donde le dice que debe ir contra Amalek y debe destruir por completo la tierra de Amalek, a su rey, a las personas que están en el pueblo, sin importar si son niños o si son bebés. Tiene que arrasar con todo lo que ellos tenían, tenía que eliminar los ganados y demás, porque lo que Amalek había hecho años atrás, cuando Israel sale de Egipto y entra al desierto, para Dios fue algo de términos imperdonables. Recuerde usted que cuando Moisés saca a Israel de Egipto, Amalek viene por detrás y lo golpea fuertemente. Entonces ese ataque Dios lo tiene encasillado dentro de los pendientes. Es esa tarjeta que Dios toma y dice: me acordaré de ti, Amalek. Eso lo voy a tener aquí guardadito. En algún momento lo voy a sacar. Se presenta una oportunidad de batalla entonces entre el pueblo de Israel y Amalek en los tiempos del rey Saúl. Y la orden es: destruye por completo a Amalek por lo que ellos hicieron con mi pueblo Israel, con mis hijos Israel. Pero Saúl, lejos de obedecer, hace todo lo contrario. Toma prisionero al rey, mata a las personas, pero se deja lo mejor del ganado. Entonces, esto provoca, esta actitud rebelde y desobediente, provoca que Dios vuelva el rostro de Saúl. Es decir, que deje de mirarlo con agrado. Samuel le da el mensaje de parte de Dios y le dice: tu reino es quitado y es dado a tu prójimo. Está hablando de David. Tu reino ya no será más en la casa de Saúl.
No habrá heredero a la corona, heredero al reino en la casa de Saúl. Entonces Saúl, en un acto de desesperación, estira su mano, se abalanza contra Samuel, toma el manto de Samuel y el manto se rasga. Se libera la palabra profética contundente que se cumpliría después del gobierno o el reinado de Salomón, de que el reino de Israel sería fracturado, sería roto, sería dividido. Pasan los años, Samuel muere. Mientras esto, Saúl va en contra de David, persiguiéndolo constantemente. Saúl tiene 1001 oportunidades de arrepentirse, de volver su rostro, de buscar a Dios, pero lo que hace es endurecer su corazón. Póngame atención acá. Saúl, en vez de buscar el favor de Dios, en vez de buscar que Dios tenga misericordia o hallar gracia ante los ojos de Dios, Saúl se endurece. Cuenta la historia que una vez saliendo David al encuentro de Saúl, le muestra un pedazo del manto que cortó estando Saúl durmiendo en una cueva. Y Saúl promete no volver a perseguir a David. Sin embargo, esto dura muy poco. Y Saúl, en vez de arrepentirse, se vuelca con más fuerza, con más ira. Dice acá el verso 5 que Saúl, al ver el campamento del enemigo, tiene miedo y su corazón se turba en gran manera. ¿A qué se debe esto? Cuando una persona se aleja de Dios, el temor lo abraza. Cuando una persona comienza a mirar lo que Dios no le llamó a mirar, su corazón se estremece, su corazón se turba, su corazón entra en crisis, entra en pánico. De mano de Saúl, Dios había hecho grandes cosas para Israel. Había obtenido grandes victorias en el pasado, pero esta vez las cosas cambiaron. No porque Dios no tuviera el poder, sino porque Saúl había cambiado. Saúl se había ido en contra de Dios y le voy a demostrar bíblicamente lo que hizo Saúl. Es que lo que hizo Saúl fue intenso, fue algo realmente malo. Dice la palabra que Saúl ve el campamento y tiene miedo. Este miedo no es un miedo normal, es que este miedo viene acompañado de un terror, viene acompañado de una soledad. El distanciamiento con Dios le hace perder la confianza. Vea lo que dice el verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. La rebeldía provoca que Dios cierre su boca. Hay muchos cristianos que viven en rebeldía con Dios y dicen, Dios me habló y Dios me dijo, y eso no tiene asidero en la palabra. Dice la palabra del Señor que Dios mira de lejos al altivo. Dios resiste al soberbio. Lo que pasa con Saúl, la actitud de Saúl, la forma de comportamiento de Saúl y la desobediencia y rebeldía en la que Saúl cae, hace que Dios se aparte de él. Y dice que por todos los medios Saúl busca a Jehová, pero Jehová no le habla. Dice que lo consulta, le pregunta por sueños, dame una revelación. Dios cierra el cielo y dice, no te hablo. Por Urim, ¿sabe qué es Urim? Urim era el sistema santo de la suerte que había en Israel, a través de la cual los profetas, los sacerdotes podían decir, Dios determina que hagamos esto o Dios determina que hagamos lo otro. Después podemos hablar un poquito sobre eso, pero para que lo tengan en mente. Ni por profetas, o sea, es que ni siquiera un profeta venía a decirle a Saúl qué era bueno y qué no era bueno hacer. Entonces Saúl entra en una crisis. Esta crisis es de tal manera que Saúl comete el peor error de su vida y lo vemos en el verso 7. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Este es el final de Saúl. No solamente había tomado rebeldía, se había rebelado contra Dios, no solamente había deliberadamente desobedecido a Dios, no solamente se había ensoberbecido en su alma, en su ánimo, al no buscar el rostro de Dios por misericordia y arrepentimiento, sino que como Dios no me habla,
por los medios que Dios quiere, voy a buscarlo por los medios que Dios no quiere. Vea qué intenso es esto. Y estamos hablando de una persona que se puede denominar un hijo de Dios. Es el rey de Israel. Cómo la soberbia, cómo el malestar, cómo el miedo, cómo la angustia puede cegar el corazón de una persona de tal manera que comience a buscar a Dios donde Dios nunca va a estar. Deuteronomio capítulo 18, y quiero leerlo para usted, del 10 al 12, en la Reina Valera 60 dice, y esto es una orden de Dios hacia Israel: no sea hallado en ti, o sea, que no haya quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Antes de que Israel entre en Canaán, la tierra prometida, este versículo entra a colación. Dios le dice a Israel: por estas razones es que yo desecho estas ciudades, estos reinos, estos pueblos. Tú vas a ir y vas a luchar contra ellos y los vas a exterminar. Escuche esto. Cuando Saúl inicia su mandato, asume este texto, lo toma literal y envía un comunicado por todo Israel, donde todo agorero, donde todo hechicero, todo adivinador y toda persona que consulta a los muertos, pitonices. Básicamente ese era el nombre que se le daban a las personas que lo consultaban, que particularmente eran mujeres, pitonisas. La orden era matarles a los que encontraban, porque ante la orden lo que determinaron fue por irse de Israel. Pero note esto, pasa algo interesante. A pesar de que Saúl da la orden años atrás de que este tipo de personas no pueden estar en Israel, en el momento de su apremio, en el momento de su angustia y producto de su alejamiento de Dios, él mismo busca a alguien. El problema no es que buscó a alguien solamente, sino que lo encontró. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué encontró a alguien así en Israel si había una orden de no estancia, de no permanecer en ese lugar? Porque Saúl se volvió permisivo y bajó sus brazos, dejó de vigilar y dejó de celar a Dios y las cosas divinas. Y permitió por su conducta, escuche esto, porque la soberbia lo cegó de tal manera que le impidió mirar todo lo que estaba sucediendo alrededor. Los ojos de Saúl estaban dirigidos sobre la venganza en contra de David, y dejó de ver que los agoreros, los hechiceros, los adivinos y toda esta gente empezó a hacer de las suyas en Israel. A escondidas, pero estaban en Israel, porque dice la palabra, escuche, la segunda parte del verso 7. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. O sea, los criados sabían dónde había una. ¿Por qué los criados sabían así? Fácil, porque no dice que duraron un tiempo en averiguar. Inmediatamente Saúl dice: ¿dónde hay un adivino? Ah, yo sé. Alguien lleno del Espíritu Santo hace esa pregunta: ¿dónde hay un adivino? Y le dicen: ah, yo sé. Y manda a matar a un montón de gente. Estamos hablando en ese contexto, por supuesto. Pero Satanás funciona de esa forma. El enemigo trabaja así. Cega a las personas. Les impide tomar control de las acciones en función de lo santo. Y los envuelve en una atmósfera donde el estupor les abraza de manera que no pueden mirar lo que está sucediendo alrededor. Y Saúl, enceguecido por la ira, enceguecido por el miedo, enceguecido por el orgullo y todo esto, dice: voy a ir a consultar a esta mujer. Si Dios no me habla, escuche esto, es que es lo que está en el trasfondo de esta historia. Si Dios no me quiere hablar por sueños, si Dios no me quiere hablar a mí por el Urim, si Dios no me quiere hablar a mí por profetas, o sea, si Dios no me quiere hablar a mí, yo voy a ir entonces a mi manera a buscar que Dios me hable. Hay muchos cristianos hoy que trabajan de esa forma. Se han rebelado contra Dios,
y buscan a Dios a través de los agoreros cristianos, de los adivinos, porque sabías que hay adivinación en la casa de Dios. Bueno, perdón, corrijo, la casa de Dios no. En muchas iglesias hay adivinación fuerte. Escucha, Dios le habla a las personas desobedientes, pero no para prometerles bendición, sino para redarguir sus corazones para que se enderecen, porque a Dios le interesa que la gente enderezca su camino, no que sea rica o que sea bendecida. La bendición no es algo que yo tengo que pedirle a Dios. La bendición me sigue producto de mi obediencia. Yo no debo andar detrás de la bendición me sigue a mí. Dice la palabra en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán. Yo no tengo que pedirlos. ¿Qué es el bien? Son bendiciones. Y la misericordia, la gracia de Dios. O sea, tengo conmigo no solamente las bendiciones de Dios, sino el favor de Dios. Y eso me sigue, ¿cuándo? Cuando yo soy obediente. Lo que pasa es que las personas hoy quieren vivir una vida como la que vivió Saúl y esperar que Dios todavía les diga y les bendiga y les hable con claridad de las buenas cosas que vienen para el futuro. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque como hijos de Dios debemos aprender cuáles son los códigos de legalidad del cielo para poder tener y ser bendecido por el Señor. Ahora, note esto. Para poder determinar lo que pasa aquí, tenemos que ver tres cosas importantes. La primera, hay algo que se llama la necromancia. La necromancia es un sistema de adivinación por medio del cual se consulta a los muertos para saber cosas del futuro, pues para conversar con ellos. Hoy la necromancia es conocida como los medium. Esas personas que entran en un trance que dicen, yo aquí siento que está fulano. Listo. Y si hay un lazo emocional, entonces comienzan a trabajar con eso y empiezan con sesiones que no son otra cosa sino sesiones espiritistas con demonios para atar emocionalmente a las personas, y entonces ya usted sabe lo que ocurre. La necromancia era condenada por Dios en la palabra en Deuteronomio capítulo 18. Número 2, Saúl estaba siendo presa del pánico, no solo porque había una superioridad numérica militarmente hablando de los filisteos, sino porque él se había alejado de Dios y en vez de mirar la mano de Dios, se puso a mirar el tamaño del ejército que había frente a él. Entonces, este pánico que causa por su visión es lo que afecta y hace tambalear el corazón de Saúl. Lo que sus ojos miraron fue lo que él recibió. Y yo quiero que esto nos quede claro a nosotros. Usted y yo podemos ver ejércitos muy grandes, pero debemos aprender a ver con los ojos de Dios. Lo hemos dicho en muchas enseñanzas. Yo puedo ver el ejército, el tamaño del ejército del enemigo, y puede ser grande, pero yo debo aprender a ver con los ojos que Dios mira para saber quién es el que está conmigo. Saúl no pudo mirar a Dios. Saúl no tuvo ojos espirituales abiertos para mirar a Dios, sino que lo que sus ojos naturales le dieron, eso fue lo que él abrazó y entró en pánico, entró en crisis. Y número 3, Saúl ya había sido desechado por Dios a causa de su desobediencia. Ese es el tema particular. El fin de todas las cosas fue que Dios, por su desobediencia, y yo quiero ser enfático en esto, usted y yo podemos fallarle a Dios, pero la desobediencia marcada, la desobediencia a Dios de una forma ya, no sé cómo explicarlo, ya muy constante, eso hace que Dios vuelva su rostro. Los hijos de Dios se caracterizan por ser personas obedientes a la palabra. Fallamos todos, siempre, sí, todos fallamos. Pero que fallemos no significa que nos volvamos desobedientes adrede. Hay cristianos que fallan y fallan y fallan y lo que hacen es buscar en la palabra la justificación o buscan prédicas de gente que les diga que es que sí, Dios tiene que entender lo débiles que somos. Esas enseñanzas no provienen del reino de los cielos. Dios no nos ve a nosotros débiles. Tenemos que entender esto. La palabra del Señor en el libro de Salmos dice, diga el débil,
fuerte soy. Dice que el que no tiene fuerzas, Dios le da como de búfalo. En ningún momento y en ningún tiempo Dios nos ve a nosotros débiles. Es el enemigo el que quiere vernos a nosotros así. Entonces, ¿a quién usa el enemigo? Sí, tengo que decirlo. A algunos predicadores que hacen ver a las personas débiles para entonces poder llevarlos con manipulación y atarlos emocionalmente. El enemigo quiere que usted sea débil. Pero el Señor dice, yo no te di espíritu de debilidad, de cobardía, te di espíritu de poder. Y ese espíritu de poder que está en mí contrarresta el espíritu que había en Saúl. Sí, hay momentos apremiantes, pero ¿sabe qué es lo que provoca la desobediencia? Que Dios vuelva el rostro de nosotros. Hay gente que dice, es que Dios no me oye, pero vivimos una vida de desorden. Pero se vive en una vida donde queremos que Dios sea el que se acomode a nosotros. Y aún así queremos que Dios nos bendiga. Que Dios no se meta conmigo. Que Dios se sujete. ¿Ha escuchado usted esa forma de hablar de algunos? Como le dicen al diablo, sujétate en el nombre de Jesús. A veces hay personas cristianos que le dicen a Dios, sujétate en el nombre de Jesús. Porque aquí yo hago lo que a mí me da la gana y usted me tiene que bendecir. Es lo que muchas personas dicen con su actitud. Dios busca obediencia más que sacrificios. Obediencia. Y la desobediencia provocó que Dios desechara, rechazara a Saúl. Déjeme decirle algo. No es común que Dios deseche personas. Tampoco es correcto decir que el amor de Dios es tan grande como para soportar todo lo que nosotros hagamos. Dios tiene un límite. La paciencia de Dios es como la de un padre y tiene límites. Y cuando Dios dice se acabó, simplemente se acabó. Yo no puedo tentar a Dios. Yo no puedo seguir yendo contra la corriente. Yo no puedo decirle, Dios, es que usted me entiende, es que a mí me cuesta mucho. Eso no es válido con Dios, es válido conmigo mismo. Es mi autojustificante, mi complacencia. Pero eso no está en la palabra. Entonces dice que producto de su desobediencia al volver el rostro, dice que Dios no le quiere responder. Ahora, vamos acá, porque esto es importante. Al no querer responderle Dios, como hablamos hace un momento, entonces Saúl dice, necesito buscar un plan B. Ese buscar el plan B abre puertas para que lo que estaba oculto en Israel salga a la luz. Cuando yo abro puertas, lo que está oculto sale a la luz. El hecho de que Saúl haya buscado la adivina denota muchas cosas importantes, pero uno de ellos es la forma en la que Saúl sistemáticamente había bajado las armas, había bajado su atención y había permitido que el enemigo se infiltrara en todo Israel. Quiero llevarlo a un pasaje rápidamente, usted lo puede buscar en su casa. Dice que cuando Saúl está persiguiendo a David, y David es casado con la hija de Saúl, Mical, Mical le dice a David, David, tienes que huir porque mi padre te está buscando para matarte. Entonces David le dice, bueno, está bien, me voy a ir. Se tira por una ventana, sale corriendo y dice que Mical toma una estatua y la pone en la cama, la cubre. Cuando los hombres de Saúl llegan junto con Saúl, ella dice, David está enfermo, no lo toquen, está mal. En el texto original no dice una estatua, dice un ídolo. En la casa de Saúl había ídolos. No dice que los adoraban, no dice que los veneraban, pero dice que existían. Si había un ídolo en la casa de Saúl es porque había veneración. La rebeldía contra Dios me lleva a mí a la idolatría. Y la idolatría abre puertas al ocultismo y a muchas otras cosas. Es decir, la decadencia de Saúl venía desde hace mucho tiempo y había permeado su familia. Al punto de que Mical
pone en la cama el ídolo de su familia. Qué fuerte esto. Y esto tiene que abrir nuestros ojos para entender de qué se trata. Ahora, hay varias posiciones específicas hablando meramente del encuentro entre Saúl y la divina. Usted lee la historia más adelante en casa, en 1 Samuel 28, pero dice que ya encontrándose Saúl con esta mujer, hay varias posiciones que quiero analizar con usted hoy. La primera es que dice que este encuentro fue un fraude. Es decir, la mujer hizo ahí algunas cosas medio raras, unos sortilegios raros, unas escenas, pero en realidad nunca apareció Samuel. Ni por un demonio, ni por Dios, ni por nadie. Simplemente nunca apareció, sino que ella se inventó todo el asunto. Entonces hay personas que creen que en función de que esta mujer conocía el estado de ánimo en el que llegó Saúl, dice, yo me aprovecho acá y le voy a montar la escena. Entonces, toda la trama que usted encuentra en 1 Samuel 28, algunos estudiosos de la palabra dicen, fue un fraude. Simplemente la mujer lo que hizo fue aprovecharse de lo mal que estaba Saúl y venderle la idea. Cualquier parecido con la realidad de la adivinación moderna es mera coincidencia, ¿verdad? Lo investigan primero al paciente para después venderle la idea de lo que necesita. Así funciona. Dentro de este mismo parámetro del fraude, hay que tomar en cuenta que la vida de la adivina de Endor estaba en peligro porque había sido descubierta y el rey mismo estaba en su casa. Entonces, al correr peligro, ella se ve en la necesidad, por ese temor, de plantearle toda una escena lo más creíble posible a Saúl. Otra, la adivina de Endor describe a Samuel, porque cuando Saúl le dice, ¿y cómo es? Ella le responde. Ella conocía a Samuel, porque no hacía mucho tiempo Samuel había sido sepultado y todo el mundo en Israel conocía a Samuel. Entonces ella dice, claro, él tiene un manto así, es así, es así, y entonces se lo describe para dar todavía más credibilidad. Y esto se une al tema de que Saúl nunca vio a Samuel, porque Saúl estaba postrado en tierra. Si usted analiza el texto, usted se va a dar cuenta de que cuando se da toda esta trama, Saúl está postrado en tierra. Es decir, él no ve nada. Él solamente pregunta y la mujer le responde. Pregunta y la mujer le responde. ¿Ok? Esa es la primera de todas. La posición de que esto fue un fraude. La segunda posición es de que quien aparece no es Samuel, sino un espíritu inmundo. La mayoría de los cristianos abrazan esta por muchas razones, pero vamos a ver, esta posición de que Samuel no era en sí Samuel, sino un espíritu inmundo, toma fuerza en el sentido de que Saúl constantemente busca el consejo de Dios, pero Dios no le habla. Entonces, se fundamentan en que como Dios no le habló, Satanás aprovecha la ocasión y al ir Saúl a tocar la puerta del enemigo, Satanás aparece para dar respuesta. Si Dios no te habla, te hablo yo. Es la posición que, entre comillas, diríamos que toma Satanás. Si Dios no te quiere hablar, yo sí te voy a hablar. Entonces, Dios te dio la espalda. Lo has intentado de muchas formas y no lo has logrado. Entonces, venga, búsqueme a mí. Eso fue lo que hizo Saúl. Fue a buscar al enemigo. Y entonces la posición dice, yo te voy a dar consejo, yo te voy a hablar. Hablando de, como dicen en el hebreo, el Hasatán. Ahora, note esto. Como no se le abrieron las puertas del cielo a Saúl, esta posición teológica dice que Saúl fue a tocar las puertas del infierno. O sea, si no se me abre el cielo, se me abre el infierno, pero alguien me tiene que hablar. ¿Me explico? Hay muchos cristianos hoy, y hay que tener cuidado con esto, que si no les habla Dios, alguien les tiene que hablar, no importa quién. Hay gente que dice, es que Dios me tiene que bendecir a mí. ¿Y qué está haciendo? Comprando el 05.
Porque Dios dice que Él nos bendice de cualquier manera. Toman un texto fuera de contexto y lo vuelven un pretexto para hacer lo que quieren. Y entonces no hay plata para diezmar y ofrendar, que es la obediencia que Dios nos pide. Pero le metemos 1,000 pesos al 010, al 09, 010, óigame a mí. Esa es la serie. Sí, es que no me dejó terminar. La serie 010 con el número 09. ¿Me sigues? Están deseando que venga diciembre para pegarle al gordo. Porque Dios me va a bendecir. Hay que tener cuidado cuáles son las puertas que estás tocando. Porque puede haber crisis, pero que haya crisis no nos da licencia ni permiso para tocar las puertas del enemigo. Y alguno dirá, ¿y si pego? No caiga en la tentación. Los adivinos, es parte de esta forma de pensar, de que era un espíritu inmundo. Los adivinos tienen poderes otorgados por los mismos demonios, precisamente para poder trabajar en estas actividades prohibidas por Dios. La adivinación se basa precisamente en el control de un espíritu inmundo que revela o saca a la luz algunas cosas para poder dar credibilidad. Y entonces en función de eso es que caminan y en función de eso es que hacen. Y número 3, Saúl vivía en pecado. Ese pecado hace que él abra puertas y añada pecado al pecado que ya tenía al recurrir a una adivina, al recurrir a una mujer que hablaba con los muertos, o por lo menos que decía que hablaba con los muertos. Es decir, todo lo que estaba pasando fraguaba el hecho de que Saúl estaba teniendo contacto con demonios y cada vez se hundía más en su pecado, cada vez iba más profundo en su pecado. Porque déjeme decirle algo, en la medida en que nosotros nos volvemos de Dios y buscamos el mal, nos vamos a ir hundiendo más y más y más al punto de que ya no tenemos opciones para salir, y es cuando o hacemos algo deliberado, fuerte, violento para salir de ese lugar, o simplemente nos perdemos. Dios demanda de nosotros santidad, pero el pecado que había en Saúl y su ceguera por su rebeldía y todo lo demás le llevó todavía a cometer un pecado más grande, lo que Dios había llamado abominación. Saúl no tuvo ningún reparo, no le tembló el pulso. Es lo que usted ve en el texto. A Saúl no le tembló el pulso por ir y tener contacto, según esta posición, con un espíritu inmundo con tal de que le respondiera. Y la posición número 3, que tal vez no todos abrazan, pero usted está en su derecho de hacerlo, es que quien apareció literalmente fue Samuel. ¿Ve qué interesante esto? La primera dice que fue un fraude. Pues simplemente hay una artimaña de la divina de Endor para salvar su vida. La segunda dice que hubo un contacto, pero el contacto fue con un espíritu inmundo, que no era Samuel, era un demonio. Y la número 3 dice que no era un demonio, era Samuel. Que Dios permitió que Samuel estuviera ahí. ¿Cuál es la base que utilizan los que piensan esto? Bueno, número 1, si usted va al texto, vamos a buscarlo, porque esto está específicamente en el verso 11. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y dice el verso 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo. ¿Qué es lo que dice acá? No dice que tuvo tiempo de hacer todo su asunto, ¿verdad? Sino que le pregunta a Saúl, ¿y a quién quieres que traiga? Vea la desfachatez de esta mujer, ¿verdad? ¿A quién quieres que traiga? Saúl le dice, quiero ver a Samuel. Y en lo que Samuel termina de decirle, Samuel aparece en escena. Y la mujer dice, exclama en alta voz. ¿Qué es lo que nos da a entender este pasaje? Que ni siquiera la divina se esperaba lo que estaba pasando. Tomó por sorpresa a esta mujer el hecho de que Samuel apareciera. O sea, no, pero yo no hice nada. ¿Quién es este? Y entonces ella exclama, ella pega un grito. Y Saúl le dice, ¿qué pasa? Dice, es que veo algo. ¿Me doy a entender? Entonces,
El primer punto de esta posición es que esto ocurre sin que esta mujer haya hecho uso de sus artes mágicas. Solamente la petición de Saúl es la que media e de inmediato aparece la figura de Samuel. El segundo punto que dice acá es tal el susto que se lleva esta mujer que da a entrever que ella, evidentemente, como todo adivino, estaba engañando con las apariciones. Ella no esperaba ver a Samuel. Ella esperaba ver otra cosa. Pero quien apareció fue Samuel en ese momento. Eso le hace a ella dar un grito, pero parece que este grito es un grito de miedo. Porque le salió muy bien el asunto. ¿Me explico? Le salió demasiado bien. O sea, ¿a quién quiere ver? A Samuel. ¡Uy! Samuel está aquí. O sea, ¿cómo entró? Si yo ni siquiera he hecho mis artes, ni siquiera he dicho nada, no he movido nada, no he pedido nada y ya Samuel me apareció acá. Entonces de aquí toman estos pensadores para decir que el que apareció fue Samuel. Y el tercer punto es la claridad del mensaje que Samuel trae de parte de Dios a Saúl. El mensaje profético que Samuel trae es confirmación paso a paso de las palabras que Dios había hablado a través suyo a Saúl tiempo atrás. Eres desechado, el reino te será quitado. Todas las palabras que Samuel dice no van en contra de lo dicho anteriormente, de lo dicho en el pasado, sino que más bien vienen a reforzar. Vamos por favor para que usted vea y analice lo que está escrito en el texto. Dice, verso 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Oiga qué fuerte esta palabra. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Ahora, aquí hay varias cosas importantes. La primera, no se contradice Samuel con lo dicho años atrás a lo que dice ahora. Sigue la misma línea, lo que hace es confirmar. Número dos, le da a Samuel algo que el enemigo no puede dar, y es certeza del futuro. Una convicción clara de lo que va a suceder. Samuel en ese momento le dice, mañana tú y tus hijos estarán donde yo estoy. O sea, él está diciendo, mañana mueres. Y el ejército de Israel será entregado en manos de los filisteos. Satanás no tiene acceso al futuro. Eso está en las manos de Dios. Yo quiero que usted y yo entendamos esto. Por eso Satanás usa la adivinación para tratar de llegarle a los acontecimientos futuros. Pero Satanás no puede tener acceso a no ser que le sea revelado, a no ser que Dios le diga algo que vaya a pasar. Cosa que no ocurre. Entonces, esta posición se vuelve interesante porque encontramos a un Samuel hablando de cosas que solo Dios puede conocer. Ahora, quiero llevarlo al enfoque del punto de discusión, que es muy interesante. Los que creen que pudo ser Samuel hablan de algo sumamente que va en una línea paralela, y es la transfiguración que se da por parte de Jesús con Moisés y Elías. Note esto. Moisés y Elías estaban en una posición de descanso, en una posición de reposo. Pero dice que estando en el monte, estando Jesús, al ser revestido de su gloria, aparecen Moisés y Elías. Entonces, los estudiosos dicen, si a Jesús o con Jesús aparece Moisés y Elías, ¿por qué no pudo aparecer Samuel? Note esto. Se basan en este acontecimiento.
Como la mujer no tuvo tiempo de hacer sus menjurjes, de hacer ahí sus tácticas de adivinación, Dios se adelanta a Satanás. Si la mujer hubiera tenido tiempo de hacer sus cosas, sus artilugios, de usar su sistema, y aparece Samuel, ¿qué ocurre? Es un demonio. Porque ella primero lo invoca y después aparece. Pero es que ella ni siquiera lo invoca. El que lo llama es Samuel. Perdón, es Saúl. Y ni siquiera lo llama, sino que le dice a ella, tráigame a Samuel, y Samuel aparece. Entonces los que sostienen y defienden esta posición dicen, antes de que la mujer invocara el nombre de Samuel, Dios envía a Samuel para adjudicarse él lo que está sucediendo. Pero note esto, porque el Samuel que aparece no es el Samuel que Saúl quiere que aparezca. Saúl está abocando a un Samuel que él recuerda cuando lo ungió como rey. Y está pensando, quizás han pasado ya muchos años, seguro a Samuel ya se le olvidó la torta que me jalé. Seguramente Samuel me va a ver con ojos de misericordia y va a decir, Saúl, Dios ha visto que lo has buscado y que de verdad tienes ganas de hablar con él. Y por eso Dios me envía para decirte, tranquilo, ten paz, todo está bien. Vea qué interesante. Dios no usó, bajo esta posición, a la adivina de Endor. Se adelantó a la adivina de Endor para dar un mensaje concluyente a Saúl. Hay una posición del hebreo que me llamó mucho la atención. Vea lo que dice acá. Verso 14. Saúl le dice, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Estudiando un poco el trasfondo hebreo de este tema, encontré que este manto fue un factor decisivo para determinar que era Samuel quien estaba apareciendo en ese momento. Porque el manto que portaba Samuel era el manto que rasgó Saúl. Era el manto rasgado. Es decir, en el momento en que Samuel aparece, su vestimenta confirma lo que Dios había dicho por boca de Samuel de que el reino sería roto o dividido. Entonces, yo le entrego a usted tres versiones distintas. Una, la mujer es un fraude y todo lo que hizo fue para ganarse el favor de Saúl. Dos, la mujer no es un fraude, sí tuvo un contacto por posesión demoníaca y por acceso al reino espiritual. Tres, antes de que la mujer pudiera entrar en contacto con Samuel o con un espíritu, Dios interviene para sellar la sentencia que ya había puesto y pesado sobre Saúl, tomando en cuenta que lo que Saúl hizo sentenció su familia. Escuche esto, aun cuando la palabra de Dios era la primera palabra, que a Saúl le iba a ser quitado el reino y que ninguno de sus hijos lo iba a heredar, no hablaba de la muerte de ninguno de ellos. O sea, en los planes de Dios no estaba que Saúl muriera. Él iba a entregar el reino a David. Pero el hecho de Saúl tocar lo inmundo de esta forma, buscar el favor a través de lo inmundo, fue lo que provoca que Samuel aparezca a dictar sentencia. Lo que hizo Samuel no fue profetizar, fue llevar una sentencia a la casa de Saúl. Entonces, usted tiene suficiente material para llevar a su casa y decir cuál es la posición que usted abraza. Y créame que usted no tiene ningún problema de ir al cielo por eso. Cuando estemos en las bodas del Cordero, vamos a levantar la mano y decir, Señor, una preguntita. El tema de la divina de Endor, ¿cómo fue? ¿Quién fue? ¿A quién mandaste o no fuiste? ¿Qué sucedió ahí? Entonces tenga paz por eso.
Pero yo quiero darte un mensaje final, que es lo más importante de esta enseñanza. Si no nos apercibimos, vamos a comenzar a escuchar voces que no son la voz de Dios. Y vamos a comenzar a buscar nuevas oportunidades, nuevas opciones. Entre más nos arrimamos al mundo, entre más nos abrazamos con el mundo, más oportunidad tenemos de abrir puertas a reinos espirituales que van en contra del reino de los cielos. Escúchame bien esto. Necesitamos ser cuidadosos, cautelosos, primero con nuestra actitud. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Somos rebeldes? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros nos sentamos en que como yo quiero, porque yo quiero? Si eso está pasando, tienes puertas abiertas, enormes puertas abiertas. Y déjame decirte algo, una persona que está seriamente tocada por la soberbia no puede recibir palabra de Dios. Una persona que vive en soberbia es una persona que se rebela. Es una palabra que desobedece porque su soberbia no le permite ser corregido. Dios no puede hablar con bendición. El que habla no es Dios. Lo dice su palabra. Si usted me dice, pero es que a mí el profeta tal me bendijo. Mire, usted se puede parar de manos si usted quiere. Que se cumple lo que la palabra del Señor dice, no lo que el profeta dijo, lo que la palabra del Señor dice. Y si lo que el profeta dice no es de Dios, ¿me doy a entender? Cuando usted reciba una palabra profética, primero revise cómo está su corazón. Porque hoy vamos a escuchar palabras muy hermosas. Y podemos estarnos revolcando en el pecado, que la palabra de Dios es muy categórica. Dios te va a usar. Dios te va a bendecir. Es que ya viene, lo que Dios te prometió ya viene. Sí, pero y sigo revolcándome en el pecado, entonces ¿qué digo yo? Voy bien, no hay problema. O sea, significa que lo que estoy haciendo no es tan malo. Lo que hago no es tan grave, porque Dios me está diciendo que me va a bendecir. ¿No dice la palabra que nosotros debemos buscar el rostro de Dios en arrepentimiento y que cuando yo me arrepiento de mis pecados, Dios se acerca a mí? Entonces, una palabra profética no puede ir en contra de lo que dice la verdad de la Escritura. Muchas personas hoy, lastimosamente, no han logrado entender esto porque tienen un desconocimiento total del escrito bíblico. Alguien en estos días se acercó a mí, una persona en la calle, y me dijo, Dios bendice a través de jugar, de este asunto del azar y todo eso, lotería y todo esto. Una persona con muchos años de estar en una iglesia. Yo me quedé así, yo dije, ¿cómo me hacen estas preguntas? Porque es una persona con muchos años de estar en una iglesia. No es de acá, tenga paz. Y yo decía, Señor, ¿qué le estamos enseñando a las personas en las iglesias? Que Dios las va a bendecir, sin importar cómo ni cuándo. Que Dios va a abrir las ventanas del cielo simplemente porque sí, porque yo recibí a Cristo, entonces Dios tiene un compromiso conmigo de bendecirme por eso. Dios anda buscando santidad. El problema de Saúl fue que se alejó de la santidad. Déjeme decirle, una persona enseñada en la palabra ni siquiera pone en tela de duda el hecho de que la bendición de Dios no procede de la lotería. Es que yo juego de vez en cuando. La pregunta es ¿por qué? Cuando alguien le diga a usted que juega, por lo que sea, pregúntele, ¿y por qué juega? Porque yo no sé si Dios me va a bendecir así. Entonces la pregunta que yo hago es, muéstrame con la Biblia que Dios bendice a través de los juegos de azar. Porque ni siquiera saben si Dios bendice o no. Es que como la lotería da 41 millones, entonces, se imagina. Mire, cada vez que sale el gordo, y déjeme decirle, cada vez que sale el gordo en diciembre, yo digo, de haber sabido dónde estaba. En ese momento todo el mundo quiere tener una máquina del tiempo, ¿verdad? Para retroceder un mes y carrerear al vendedor que lo entregó. 200 millones, oye usted que pegan, 30 millones.
500 millones. Y usted dice, y yo en las mismas. En las mismas. Analice usted esa frase, y yo en las mismas. ¿Cuáles mismas? Porque al justo Dios no lo desampara. Al justo todo le ayuda bien. Dios sostiene en su mano al justo. Pero cuando yo digo, es que yo quiero ser bendecido a través de la lotería, lo que estoy diciendo es, Señor, no me interesan tus bendiciones ni el designio perfecto que tienes para mi vida. Yo quiero ser rico ya. Porque me interesa más la plata que tú. La bendición no importa de dónde venga. Eso que le estoy diciendo es muy fuerte. Pero es una realidad de vida. Hoy los cristianos, rescato comillas, hermano, les da lo mismo comprar lotería instantánea, comprar, y perdone que me esté metiendo en ese tema, pero es que es adivinación. Tal vez no van a consultar a un muerto, pero van a comprar lotería, mi hermano. Esas rifas que se hacen para ayudar gente, no, tenga cuidado. Tengamos cuidado. Esto es un tema muy profundo y genera muchas aristas, porque hay múltiples formas de justificar el hecho de las rifas y todo esto, y no me quiero meter ahí. Solo quiero decirle a usted, si Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Él ya tiene la forma, tiene el cómo y tiene el cuándo. Pero que mi soberbia no me lleve a mí a adelantarme a los tiempos de Dios ni a abrir puertas al enemigo. Muchas personas hoy se están adelantando a los tiempos de Dios, consultando al enemigo, consultando al enemigo. No quieren buscar consejo, no quieren vivir en santidad, no quieren tener una vida de obediencia a Dios. El consejo que quieren es, dígame que sí lo que yo estoy haciendo. Dígame que voy bien. Dígame que así es como Dios quiere. Dice la palabra, ¿qué relación tienen la luz con las tinieblas? Porque si sirves a uno, desobedeces al otro. Jesús fue claro y enfático. Nosotros no podemos navegar en dos aguas. No confundamos fe con espiritismo. Hay gente que usa la fe en términos de espiritismo. ¿Sabe cómo se hace eso? Cuando yo tengo fe para lo que yo quiero tener fe, pero no tengo fe para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces yo uso la palabra fe y yo digo, es que hay que tener fe cuando mi deseo está inmerso en esa acción de fe. Pero cuando Dios me dice a mí, cree que yo a través de ti voy a hacer algo, esa fe no la recibo. Es una fe de espiritismo. Son temas muy profundos, son temas donde se puede abarcar mucho. Pero déjame decirte esto para ir cerrando el tema. Dios quiere que como iglesia crezcamos en conocimiento y en sabiduría, para que la bendición de Dios no se la robe ningún espíritu inmundo, para que cuando Dios te bendiga tú puedas decir, Dios me bendijo, Dios me dio. No fue nadie, no fue un vaticinio, no fue otra cosa, sino Dios, su voluntad se cumplió en mí. Mire, no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que escuchar testimonios de que Dios bendice de forma sobrenatural. Yo me siento tan feliz, hermano, tan feliz de oír que Dios está haciendo cosas en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Dios está haciendo cosas impresionantes. Y no es con la lotería. Perdone que le dé tanto a esto, hermano. Bote el pedacito. Renuncia al 07, renuncia al 07. Sáquelo de su vida. Vaya, lléguele al pulpero que le devuelva los 1000. Es que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Vea qué vacilón. No lo hacemos, pero todo el mundo sabe. Porque es parte de la cultura.
Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Dios no es fruto del azar. Dios es fruto o da en fruto de nuestra obediencia. Amemos a Dios y no permitamos que la soberbia toque. Cuando la soberbia toca, dejamos de aprender, dejamos de recibir. A veces las palabras de Dios son muy fuertes, pero es que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos a cabalidad, bendecidos en todo lo que hagamos. La palabra dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pídele a Dios, no le pidas a nada más. No pongas tu mirada en nada más. Obedécele a Dios. Sin importar las corrientes que hay que dicen que Dios no necesita dinero. Dios no ocupa plata, pero Dios nos dice a nosotros: diezma y ofrenda. Y pruébame en esto a ver si no te bendigo. Dale a Dios lo que es de Dios. Pruébalo, no a mí. Esto es con Dios. Pruébalo. Que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Es una bendición tan limpia, tan pura, y siempre llega en el momento oportuno. Llévate esta enseñanza hoy y analiza cómo está tu corazón. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Nos hemos endurecido de tal manera que buscamos que alguien nos hable sin importar cómo. ¿O estamos dispuestos a arrepentirnos y buscar a Dios, buscar su gracia, buscar su favor, para que nos hable, para que el cielo se nos abra una vez más? Quiero orar por ti en esta noche. Y quiero declarar una palabra de arrepentimiento, porque creo que todos debemos arrepentirnos de muchas cosas, pero si la soberbia ha tocado nuestro corazón, es tiempo de volvernos a Dios. Ora conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Esta palabra hoy creo que nos enseña claramente que debemos enfocarnos en ti. Debemos entender que como hijos de Dios, tú tienes el control de nuestro futuro. Tú eres quien traza las líneas de nuestra vida. No podemos depender de circunstancias. No podemos depender de cosas externas que se vuelvan favorables a nosotros. Somos los llamados por ti para declarar que las cosas pasarán y pasarán en bendición bajo el cumplimiento fiel de los tiempos proféticos en ti. Necesitamos ser una generación que se levante en obediencia a la palabra. Ya no más desafiando tu presencia, tu nombre, desafiándote a ti. Necesitamos volver nuestro rostro a ti, buscarte de corazón, como dice la palabra, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y regresar a casa para que tu rostro se vuelva sobre nosotros. Si Saúl se hubiera vuelto a ti, estoy seguro, Señor, que tú le hubieras perdonado. Pero Saúl endureció su corazón. Que en este lugar ninguno de nosotros tenga el corazón endurecido. Que en este lugar ninguno de nosotros, Señor, se haya violentado contra ti por ninguna razón. Que el orgullo, la soberbia no esté haciendo en nosotros frutos de desobediencia. Y que nos esté llevando a rebelarnos en contra de ti. Si tú nos has llamado a algo, que la soberbia no se interponga, sino que nosotros podamos caminar en fe y en obediencia clara, permanente. Que hoy podamos, Señor, asumir la posición que tú nos has llamado a asumir. Queremos ser fieles, queremos ser firmes. Queremos ser como ese olor fragante que llegue hasta ti, Señor. Que nuestras acciones, nuestro caminar, sean de tu agrado, Señor. Padre, trae revelación a cada uno de nosotros si estamos abriendo puertas. Si en nuestro corazón se están fraguando cosas que abren puertas al enemigo, háblanos
Háblanos, Espíritu Santo, porque necesitamos cambiar. Si esto es así, necesitamos cambiar. No podemos quedarnos como que si esto no es con nosotros. Conócenos, como dijo el salmista, conócenos, Señor. Conoce nuestras intenciones, conócenos en lo profundo de nuestro corazón para caminar en fe, caminar claramente sabiendo que en ti tenemos destino, pero ese destino está de la mano de nuestra obediencia. Que esta casa sea bendecida por los medios que tú has determinado que sea bendecida. Y que si alguno de los que siguen esta transmisión ha sido tocado por ti a través de esta palabra, que pueda encontrar bendición y descanso en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.